Decíamos que al margen de los problemas internacionales y conflictos como el de Rusia, Ucrania o el del Medio Oriente, Venezuela también tiene su agenda internacional muy importante con el referéndum consultivo y sobre todo lo que va a pasar posteriormente en el reclamo lícito, innegable de Venezuela sobre la propiedad que tiene en el territorio Esequibo. Por eso invitamos a Dylan Pereira, analista internacional, para reafirmar ese criterio de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, sobre todo en la parte histórica. Por supuesto, embajador. De hecho, creo que los venezolanos no podemos perder el norte, nuestro único norte como Estado, el asunto de Estado que está en este momento debatiéndose y que tenemos que trabajar todos los venezolanos unidos, sin diferencias políticas, partidarias, es la defensa de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba. Yo creo que el acto de ayer es una señal muy clara a la comunidad internacional de que rechazamos abiertamente el laudo arbitral de París de 1899, reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido, vigente, sólido para dirimir la controversia territorial y alcanzar lo que está allí suscrito entre Venezuela, el antiguamente Reino Unido y posteriormente los efectos jurídicos sobre la República Cooperativa de Guyana de una solución práctica y satisfactoria de la parte. Además, hemos ratificado, porque tenemos toda la titularidad histórica, todos los documentos jurídicos, políticos, diplomáticos probatorios para avanzar en un proceso de negociaciones bilaterales con Guyana, que es en definitiva el espíritu y la filosofía del Acuerdo de Ginebra. Además, fue en 1814 cuando llegan los ingleses. Antes España tenía control de toda la zona, salvo un pequeño territorio que le dio a los holandeses en 1648. Pero después de 1814 fueron avanzando y modificando, y los famosos mapas del profesor Schomburg, el geógrafo que vino precisamente a tratar de, contratado por Inglaterra, y es lo que nos llevan al acuerdo, al laudo arbitral y al tribunal. Así es. De hecho, precisamente, embajador, es en 1840 cuando se traza esta línea de Schomburg, donde los ingleses pues intentan expandir su participación y presencia en lo que antiguamente, en la Guayana, en toda la zona de la Guayana Esequiba, avanzando más allá de los límites occidentales del río Esequibo. Y toman, en esa primera línea, pues intentan apoderarse de otros 50.000 kilómetros cuadrados que no habían estado demarcados ni delimitados con el acuerdo que habían pactado con los holandeses, donde ya se hacían con 30.000 kilómetros cuadrados. Y a partir de ese momento, Venezuela fue incesante en sus reclamos, e incluso en ese momento en particular tuvimos una respuesta militar y de absoluta manifestación de nuestro rechazo por la incursión de las fuerzas del Imperio Británico en territorio que era venezolano. Bolívar mismo dio instrucciones a nuestros diplomáticos en Londres. Absolutamente, y de hecho tuvimos una fuerte crisis diplomática con Londres y empezamos a denunciar públicamente, a partir también de la diplomacia en Estados Unidos, de lo que había sucedido. Y en ese momento Estados Unidos interviene, ya pues marcada la doctrina Monroe de una permanencia y preponderancia de Estados Unidos en los asuntos occidentales y del continente americano, que nos lleva a hacer ese primer tratado de Washington de 1897, donde se había acordado pues dirimir la solución a través de lo que fue posteriormente el laudo arbitral de París. Pero Ya estábamos nosotros con elecciones, la Cancillería nuestra rompió relaciones con Inglaterra. Así es. Y estuvo un proceso grande de confrontación porque era el Reino Unido contra Estados Unidos. Y vi una obra de Tolstoy donde refería que estuvimos a punto de una guerra mundial por ese territorio. Y de hecho, embajador, lo grave también del laudo arbitral de París de 1899 es que incluso viola los principios y los argumentos que se habían dirimido en el Tratado de Washington de 1897. Precisamente, pues se había convocado este tribunal internacional donde Venezuela careció de representación. Dos abogados estadounidenses intentaban o se suponía debían defender los intereses de la República de Venezuela. Lamentablemente, años después, también se logra descubrir a través de los... Sobre todo dos jueces británicos. Dos jueces americanos, y había un tercera parte que debía ser imparcial, que era el juez Fyodor Martens, un jurista ruso que nació en lo que actualmente es Estonia y que tendría que tener la capacidad de dirimir de forma imparcial sobre esto. Lo cierto es que Fyodor Martens pues tenía la influencia de la época de la Rusia zarista, que además era primo hermano de la reina de Inglaterra. Entonces, naturalmente, pues ya había obviamente una conspiración en torno a lo que sucedía en París. Hay vicios de nulidad de absolutamente ese arbitraje. Y esos vicios de nulidad, embajador, logran comprobarse de forma explícita, irrefutable, a través de las memorias póstumas de Severo Melo Prevost, un abogado estadounidense que estaba representando precisamente a Venezuela, y donde dice claramente: 3 jueces no actuaron como jueces imparciales, sino como abogados, hombres de Estado que dispusieron del territorio venezolano violando todos los principios del derecho internacional. Es muy importante esa declaración de Melo Prevost, que además lo dejó para después de su muerte, que se conociera, pero ahí se lee lo que él dice, que hubo un fraude
y mala fe del gobierno británico. Se violaron todos los principios del derecho internacional, se violaron todos los cánones de la buena fe y de las buenas relaciones internacionales y se intentó despojar a Venezuela de ello. Y es tan sólido, son tan sólidos nuestros argumentos que esto nos hace posteriormente con la creación de Naciones Unidas denunciar ante la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente en 1962 en un discurso magnánimo de nuestro canciller del momento, el doctor Marco Falcón Briceño, la nulidad del laudo arbitral de París de 1899, su carácter nulo e írrito y la procura del inicio de negociaciones bilaterales tanto con Londres, también con Estados Unidos, para llegar a un nuevo acuerdo, reconociendo precisamente pues, el daño histórico que se le había hecho a Venezuela en ese laudo fraudulento de 1899. Claro, también la oportunidad en que el colonialismo estaba cuestionado, sí. Había un proceso de descolonización y no existían Naciones Unidas antes como tal, y en el 61-62 Venezuela pudo plantear en forma directa lo absurdo y lo írrito y nulo del laudo de París, y es cuando se abre la negociación. Absolutamente. Ya se había celebrado en ese momento también la conferencia de Bandung en Indonesia, donde se había pues, despertado este espíritu emancipador, tanto en el Asia, en el sudeste asiático y en el continente africano, con países como Ghana, que se logra independizar en el 55, posteriormente también Egipto, Indonesia, Vietnam, y dentro de este marco de la descolonización también entra nuestro reclamo en el seno de Naciones Unidas, y es lo que permite, gracias a la mediación multilateral y a los esfuerzos de una diplomacia extraordinaria venezolana, lograr este gran hito que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que lamentablemente hoy Guyana intenta violar, que Guyana reiteradamente y de forma sistemática desconoce y que lamentablemente también la Corte Internacional de Justicia hace caso omiso del carácter vinculante y comprobatorio del Acuerdo de Ginebra del 66 y que pudimos comprobar en su última sentencia del viernes pasado. Por cierto, en esa época también Argentina reclamaba lo que en 1833 le habían quitado las Malvinas y Guatemala exigiendo también territorio que Inglaterra le había quitado en su tiempo. Entonces hubo un proceso de reclamo y además Inglaterra se dio cuenta de sentarse con nosotros 4 años a discutir, o sea, aceptaba la nulidad del arbitraje de París y por lo tanto se abrió un nuevo camino que desgraciadamente no se llegaba a nada. Y de hecho, embajador, es tan fuerte ese argumento y tan sólido que nosotros, Venezuela, ante la Corte Internacional de Justicia, cuando introduce medidas cautelares, medidas provisionales sobre la admisibilidad de la demanda, pues le exige a la Corte Internacional de Justicia que justamente como las negociaciones del Acuerdo de Ginebra y la firma del Acuerdo de Ginebra fue con ese momento con el Reino Unido, puesto que no existía la República Cooperativa de Guyana, debían estar presentes en el juicio para poder fundamentar las razones de ser. Sobre todo Londres, que fue el que firmó todos los documentos, absolutamente, debía estar presente y era tradición de jurisprudencia de la Corte el tercer estado implicado, el tercero necesario convocarlo, pero bueno, recogieron la solicitud de Venezuela por unanimidad fue admitida. Y dieron una sentencia complaciendo a las dos partes porque dice sigue vigente el Acuerdo de Ginebra, sigue vigente la negociación directa, sigue vigente de hecho toda la reclamación venezolana, incluso se nos da más tiempo de un año completo. Guyana quería pasar al fondo. Y lo último que es importante es que no se reconoció la sucesión de estados. Sí, es decir, que Guyana tenía todos los deberes y derechos que tenía Inglaterra y era falso. Absolutamente. Y de hecho, embajador, es algo muy injusto cuando se nos presenta en la prensa guyanesa como un intento de país expansionista o imperialista. Venezuela siempre, como tierra de libertadores, ha apoyado los procesos de emancipación y de independencia. Y nosotros dimos nuestro visto bueno en la Asamblea General de Naciones Unidas para el reconocimiento de la naciente República Cooperativa de Guyana, pero reconocimos un mapa y unos lineamientos geográficos que no son los que hoy está presentando Guyana ante la comunidad internacional. No, y se hizo la reserva necesaria. Que está en los archivos de Naciones Unidas de Nueva York. Vamos a un corte con Dylan Pereira y regresamos hoy en la parte jurídica histórica del tema del Esequibo. Ya regresamos.